Dios los bendiga, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estamos en nuestra última transmisión, nuestro servicio de enseñanza de la palabra de Dios sobre el mundo, aquí en la ciudad de Pilar, en la provincia de Buenos Aires, unos 70 kilómetros al norte de la ciudad de Buenos Aires. Nos hemos reunido de distintos lugares de la Argentina y de algunos países que son hermanos nuestros. Así que desde aquí, desde Pilar, en la reunión anual 2018, reunión anual hispanoamericana 2018, nuestro amor a ustedes manifestado en este fuerte aplauso. Maravilloso. Buenísimo. Eso es de todos nosotros, para todos ustedes que han tenido la gentileza de conectarse por internet y estar de alguna manera con nosotros. Gracias a Dios, verdaderamente gracias a Dios por esta tecnología y que podamos hacer estas cosas. Muchas veces yo pienso, ¿qué hubiese hecho el apóstol Pablo con WhatsApp? Imagínate. No solo una carta a los colosenses, sino a cada rato tenía el grupo de WhatsApp de los colosenses, el grupo de WhatsApp de los tesalonicenses y así. Che, avísense, ahí en Colosa llega el Señor Jesucristo. Sí, te avisamos, Pablo, desde aquí de Tesalónica. ¡Qué bárbaro! Gracias a Dios por esta tecnología que podemos compartir de alguna manera nuestras vidas, aunque sea de esta manera virtual, con gente que no ha podido estar con nosotros. Juan capítulo 14, por favor. No ha habido, no lo hay, ni habrá ser humano alguno que sea más sobresaliente e influyente en la humanidad que nuestro valiente Señor Jesucristo. Aun considerando que pueda haber algunas discrepancias en nuestro calendario acerca del nacimiento de nuestro Señor, de manera errónea o no, cada vez que sale un mail, cada vez que se escribe una carta, cada vez que se firma un acta, cada vez que se firma un cheque, se está poniendo la fecha recordando que un hombre cambió la historia de la humanidad. Hoy es 9 de diciembre de 2018, supuestamente aún de una manera errónea, pero hoy se dice que unos 2018 años atrás nació nuestro Señor. Quienes crean o no en nuestro Señor, cada vez que ponen una fecha, de una manera u otra, lo tienen que reconocer. Así de grosso fue nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué Señor que tenemos! Entonces, en Juan capítulo 14, es importante todo esto porque la palabra de Dios nos insta, nos invita a ser y a ser como nuestro Señor fue e hizo. Para poder hacerlo, nuestro querido Dios nos ha provisto con la herramienta para llegar a ser como nuestro Señor, que es el Espíritu Santo en nosotros. Juan 14, imagínense a dónde voy. En el 12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Nuestro Señor ya fue al Padre, de tal manera que nosotros podemos hacer sus obras y aún mayores. ¿Te parece una locura hacer obras mayores que nuestro Señor? Para mí sí, pero sigue siendo lo que dice la palabra de Dios. Entonces yo mantengo al loco dentro de los confines de la palabra. Es triste ver cuando vemos a algunos hermanos que no saben o no demuestran interés en ser como fue nuestro Señor Jesucristo. Una de las grandes razones para ver su andar en los evangelios es que nosotros podamos andar como Él anduvo. Primera de Juan capítulo 2. Dios quiere que nosotros andemos como Él anduvo. Primera de Juan capítulo 2, el versículo 6 dice,
el que dice que permanece en él, ¿cómo es que debe andar? ¿Dónde anduvo él? ¿En Efesios? No, en Éxodo. ¿Dónde anduvo? En los Evangelios. Vos tenés que recurrir a ver ahí y ver cuál fue el carácter de tu Señor que Dios te invita a que imites para que seas cada vez más como Él y tengas los resultados que Él tuvo en tu vida, en la vida de los demás. Juan 14, al decir que el que permanece en Él debe andar como Él anduvo, significa que ambas cosas están disponibles, permanecer en Él y andar como Él anduvo. ¿No te parece? Vos que sos un papá, vos que sos una mamá, ¿le darías a hacer algo a tu hijo que ellos no pudieran hacer y se frustren? No. Bueno, imagínatelo a Dios. Si te dice que podés hacer estas dos cosas, quiere decir que Él te habilitó a que pudieras hacer estas dos cosas. Juan 14, versículo 6, mirá lo que dice acá. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nuestro Señor es el camino al Padre y es el camino que nosotros podríamos decidir tener como modo de vida. Nuestro ambiente natural es Cristo. El camino es por donde se anda, por donde se camina. Es el medio que nos conduce desde el punto A o comienzo al punto B o final. Efesios 2. Versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Obras. ¿A qué le suena obras? ¿Le suena a pega, a laburo, a trabajo, a work? ¿Le suena? Eso es, le suena bien entonces. Para buenas obras, que son las obras que nosotros podemos hacer, que nos indica la palabra que nosotros podemos hacer gracias a que tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que hiciésemos lo que quisiésemos con esas buenas obras. No, claro, para que anduviésemos. Les voy a dar una demostración de anduviésemos, ¿está bien? Quizás esto los sorprenda, pero lo voy a hacer no alejándome mucho del micrófono porque si no, no me van a escuchar. Vean lo que es andar. ¿Sí? Eso es andar, es ponerte en movimiento. ¿Qué es lo que tenés que poner en movimiento? Lo que vos vas descubriendo de la palabra de Dios que vos podés hacer con el Espíritu de Dios que Él te ha dado. Podríamos no querer andar en buenas obras, pero estas están preparadas y diseñadas por Dios con el propósito de andarlas, no meramente verlas en la Biblia. Así como Jesús es el único camino al Padre, también es el camino para maximizar los beneficios de tener vida por siempre. Sí es el camino al Padre para quienes no lo conocen a Dios, tienen que ir a través de Jesucristo, pero para nosotros también sigue siendo el camino al Padre. Su ser camino al Padre no terminó cuando vos renaciste. Una vez que la persona renace, Jesús sigue siendo el camino al Padre. Él trazó un camino al corazón de Dios y nosotros podemos seguir estudiando la palabra para tener certeza acerca de cómo Él anduvo y repetirlo en nuestra vida de servicio, de entrega a Dios y de negarnos a nosotros mismos. Hebreos capítulo 12. El versículo 1, este tremendo libro de la palabra de Dios dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado, mirá vos,
¿Cómo ando este fin de semana? ¿Qué será? No seas percador. A ver, bueno, acuñemos el término, porque no me van a dejar acá equivocar en público. No perques. ¿Percaste? Pedí perdón. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Una cosa muy importante a tener en cuenta de este versículo es que todos estos grandes santos que tuvieron fe no son testigos por estar mirándonos desde el cielo. El testimonio de ellos es sus obras de fe que están escritas en la Biblia. No dejen que nadie le diga, ¿ves que son testigos? Todos estos están muertos, quiere decir que están vivos. No. Todos los finuchos así lo están, finuchos, no están vivos. Es una contradicción de términos. ¿Cómo que los muertos están vivos? Decidite o lo uno o lo otro. ¿Lo ves? Entonces dicen de esto, bueno, ves que son testigos, entonces están arriba. No, para nada, no hay arriba para los santos de Dios. Hay Seol esperando la resurrección. ¿Lo ven? Son testigos porque el testimonio de sus obras producidas por fe son las que nos dan testimonio. Nosotros tenemos el testimonio de la misma palabra de Dios, de sus actos de fe y de la fe que tuvo nuestro Señor Jesucristo, que elevó la fe, por así decir, a los niveles humanos superiores y jamás vueltos a alcanzar. Él tuvo fe, Él obedeció al punto de morir por todos nosotros. Dice el versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad, dice el 3, a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Toda vez que vos no consideres a este tremendo ser humano que soportó en él tal contradicción de pecadores, tu ánimo tenderá a desmayarse. La vida es difícil. La vida de servicio cristiano puede ser muy cuesta arriba muchas veces. Sin embargo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, nosotros debemos considerar a nuestro Señor y todo lo que Él hizo por nosotros. ¿Vieron que acá dice autor y consumador de la fe? Bueno, pues la palabra autor viene de una palabra griega que significa lo siguiente. Porque el autor fue Dios, nuestro Señor fue el agente representante de nuestro querido Dios. Es bueno aclarar estas cosas para que la gente no se confunda la identidad de nuestro querido Padre con nuestro valiente Señor. Esta palabra significa, autor significa, uno que acaudilla o que provee la primera ocasión de cualquier empresa, un capitán sobre todo el pueblo. La palabra sugiere una combinación del significado de conductor o caudillo con aquel de la fuente de donde procede una cosa. Él fue el caudillo que está asociado a la fuente, Dios, de la que procede esto que nosotros, maravilloso que estamos estudiando. En Hebreos 12:2, donde Cristo recibe la apelación de autor y consumador de la fe, se le representa como aquel que toma el paso adelante en la fe, siendo así el perfecto ejemplo de ella. En los días de su carne, Cristo anduvo el camino de la fe sin desviarse, ni a un lado ni al otro, y como consumador la ha llevado a un fin perfecto en su propia persona. Así Él es el caudillo de todos aquellos que andan por este camino. ¡Wow! ¡Qué buena que está esta definición! ¡Qué bueno! Dios inventó todo esto, pero Él es el agente representante de Dios que anduvo el camino de la fe hasta el fin por todos nosotros, de tal manera que ya tenemos GPS para andar cristianamente, santamente en esta vida, nuestro Señor. Y ese GPS no tiene más o menos 1 metro de error.
ese GPS no tiene error, 0 error. ¡Qué bárbaro! Hechos capítulo 3. Jesucristo pavimentó el camino a la vida por siempre. Fue el perfecto ingeniero de caminos que hizo todo lo que tuvo que hacer, dirigido por el jefe de obra, para que nosotros tengamos un acceso franco, simple, abierto al corazón mismo del Padre Celestial, tanto para entrar en su presencia como para permanecer en su presencia. Hechos 3. Versículo 15, acá aparece la misma palabra autor que viene de la misma palabra griega que significa lo mismo que acabamos de leer. Dice, y matasteis al autor, al caudillo, al que fue adelante de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Y saben una cosa? Nosotros que no estuvimos también somos testigos. Escuchen, cada vez que hablan en lenguas, ustedes son testigos de que Dios lo resucitó de los muertos. Y que así como lo resucitó a Él, cuando sea que uno se duerma en Cristo, también lo hará con nosotros. La misma certeza. El autor de la vida es Dios y la vida ya existía antes de que nuestro Señor Jesucristo ingresara a la escena de la redención de la humanidad. Jesucristo es quien acaudilló, lideró, abanderó, capitaneó, encabezó, guió, condujo y dirigió bajo la tutela y la guía directa de Dios a vida por siempre, a todos nosotros que creemos en Él. Juan capítulo 10. Jesucristo fue el primero y único ser humano que caminó un sendero de absoluta confianza en Dios. Hubo varios otros antes que Él y habrá muchos más y seguramente hay muchos más que andan en un sendero de fe, pero ninguno a la altura de nuestro querido Señor Jesucristo. Pero sin embargo la palabra nos insta a nosotros que sigamos sus pisadas. Juan 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa es la clase de vida que Él vivió y nos hizo disponible vivir hoy. Él fue el único ser humano que vivió la vida al máximo según diseñó Dios que la viviéramos. Ahora es Dios en Cristo en nosotros y con ese espíritu nosotros somos energizados a ser como Él fue y a hacer como Él hizo. Mateo capítulo 11. Él caminó el camino de la fe y lo pavimentó y lo marcó para nosotros de una manera más clara y precisa que ningún otro hombre antes. Sin embargo, hay grandes ejemplos de fe en la Biblia, gracias a Dios. Pero Él fue el que los superó a todos. Mateo 11, versículo 28. A todos que queremos servir con lo mejor de nuestro ser, con toda nuestra energía, toda nuestra pasión, nuestro amor, nuestra vehemencia, nuestros tiempos, con todo. Este es un flor de versículo para leer y grabar a fuego en el corazón. Venid a mí, dice el 28, Mateo 11, 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo era en realidad porque Él a su vez estaba enyugado con nuestro Padre. Nosotros enyuguémonos con nuestro Señor, que continúa enyugado a nuestro Padre, entonces todas nuestras cargas van a ser ligeras. Porque, damas y caballeros, hay cargas en la vida que no son nada ligeras, pesan más que un camión lleno de arena. La vida de servicio a Dios es una en donde nos negamos a nosotros mismos y hacemos de la voluntad de Dios nuestra voluntad. Jesús era manso y humilde de corazón y su descanso residía en que Él reposaba en Dios. Por eso su yugo era fácil y ligera su carga.
La naturaleza de pecado en cada uno de nosotros nos obstruye a vivir esta vida que tenemos disponible vivir. Vivir esta vida de servicio es hacer el bien que quiero de Romanos 7. Y por favor vayan ahí ahora. Romanos capítulo 7. En el versículo 17 dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero. Es la lucha hablamos en la enseñanza de ayer que todas nuestras decisiones se encuentran entre estas dos paredes, Adán y Cristo. Todas nuestras decisiones van a estar aquí adentro. Dependiendo de nuestra elección y prioridades, nosotros nos acercaremos hacia uno o hacia el otro. Entonces, Cristo en mí es el bien que yo quiero. Adán en mí es el mal que yo no quiero. Sin embargo, encuentro esta lucha y cada tanto tengo que lucharla. Por eso me enyugo a mi Señor, que está enyugado a nuestro Dios, para ir cada vez más a la derecha, a mi derecha al menos. ¿Lo ven? Para que siempre hagamos el bien que queremos, que es el bien que la palabra dice que podemos hacer en Dios, en Cristo, necesitamos poner nuestros ojos en Jesús, el capitán de la fe, como la fuente provista por Dios para enfoque e imitación. Necesitamos enfocarnos en Él, de tal manera que no haya distorsión en la imagen de la gracia, misericordia, amor que Dios derramó en nosotros, gracias al sacrificio obediente de nuestro valiente Cordero. Juan capítulo 8. Bueno, pero ¿cómo enfocamos nuestros ojos en Jesús? Anoten, así no lo olvidan, estudiando la Biblia. Perdonen que es complicado, pero no hay más remedio que decirlo. Así de simple, damas y caballeros. Estudiamos la Biblia de continuo, no una vez cada 7 meses, o justo el día en que tengo que ir a mi reunión de iglesia, o el día que me tocó enseñar. Es nuestro alimento diario. Nosotros la leemos, la estudiamos, la consideramos, charlamos entre nosotros acerca de las maravillas que encontramos esa mañana, esa tarde o esa noche que leímos algo que nos dio vuelta a la cabeza en la palabra de Dios, algo que finalmente te hizo clic y lo entendiste. Siempre estamos a un clic de distancia de entender algo de la palabra de Dios. Cuando vos vas a la palabra y le orás al Padre, que es el dueño de la palabra, que te la dé, que ilumine tu entendimiento. Ahí en esa palabra de Dios nosotros podemos ver a nuestro Redentor sanando y haciendo bienes, proclamando el reino de Dios y haciendo conocido su nombre a quienes creían en Él. Juan 8, versículo 29 dice, porque el que me envió, ¿quién fue el que lo envió al Señor Jesucristo? Imagínate que Él fuera Dios, ¿no? Y bueno, a ver, no sé, ¿cómo diría? A ver, bueno, yo me envié esta mañana a subirme acá. ¿Entendés? Acá dice que el que lo envió, conmigo está, no me ha dejado solo el Padre por esta razón. ¿Qué dice ahí? Yo hago siempre lo que le agrada. Yo hago siempre lo que le agrada. Jesús tenía la palabra tan metida dentro suyo que representó a su Padre de manera perfecta, sin tacha, tanto en palabras como en hechos. 2 Corintios capítulo 3. Ahora, para tener hechos de la palabra, primero tenemos que tener la palabra en nosotros. ¿Les parece lógico? No haría falta que yo lo hubiese dicho, ¿verdad? ¿Quieren anotarlo? Lo digo más despacio. ¿Qué cosa tan simple? Jesús siempre fijó su mente en la palabra de Dios sin importar la situación o la tentación. Él basó sus elecciones,
sus pensamientos y sus acciones en la palabra de Dios. En la medida en la que hagamos lo mismo, será la medida en que seamos como Él, y será también la medida en que produciremos la liberación que Él produjo. Y esto sí lo digo de nuevo. La medida en la que hagamos lo mismo, será la medida en la que seamos como Él. Y será también la medida en la que produciremos la liberación que Él produjo. Tiene lógica, ¿verdad? Debido a que siempre dijo e hizo lo que Dios quiso que Él dijera e hiciera, fue la palabra viviente. Así alcanzó los corazones de quienes querían la verdad de verdad. ¿Entienden? La verdad, querían la verdad, pero de verdad, no por el chamullo, no por el verso, no para mostrar el rostro y nunca hacer nada. La palabra en su corazón se manifestaba por su conducta. Lo mismo ocurrirá con nosotros. La gente leerá nuestras acciones antes de leer nuestros labios. Damas y caballeros, el cristianismo no es chamullo, no es verso, no es parla, no es hablar. El cristianismo es andar como nuestro Señor anduvo. Segunda de Corintios 3, miren lo que le dice Pablo a los corintios, que eran tan parecidos a nosotros. Segunda de Corintios 3, versículo 2 dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiestos que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Damas y caballeros, te van a escuchar actuar antes que escucharte hablar. Muchas veces lo que nosotros hacemos les impide a la gente oír lo que nosotros decimos. No podré manifestar nada más allá de lo que crea y no podré creer nada más allá de lo que lea, estudie y ponga en mi corazón guardando su palabra. Necesito hacer lo que sea que tenga que hacer para que la tabla de carne de mi corazón tenga grabada la maravillosa palabra, de tal manera que como quien no quiere la cosa, pero queriendo la cosa, la manifestaré a nivel de los sentidos. Grabemos esta palabra de Dios en nuestros corazones. Mateo capítulo 12, por favor. En el versículo 33 dice: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Te van a ver por tus frutos. Si te preguntás, por ejemplo, ¿a qué reunión de iglesia podés ir? ¿Qué es lo mejor para tu vida? ¿A dónde ir? Ve aquella que manifiesta fruto. Entre otros, el amor de Dios entre ellos, donde vas y te atienden, te quieren, te cuidan, no les da lo mismo que estés a que no estés. Son todos imperfectos igual que vos, todos somos imperfectos, pero el esfuerzo en amor de Dios que hacen por cuidarte, te hacen querer quedarte y que nadie te saque de ahí, ni con una barreta. Ahí tenés que ir. Ese es el lugar donde te conviene ir, donde te van a cuidar, donde te van a enseñar la palabra, donde no... Eso, ¿qué les puedo decir? Donde haya fruto. Una vez leí en internet, en realidad en el Facebook, ustedes saben que el Facebook es tan educativo. Uno puede ir ahí e ilustrarse acerca de las cosas de la vida y de Dios, porque tiene pensamientos tan profundos, esas cosas que uno no sabe cómo vivió todos esos años sin esa frase tan estúpida. 4 renglones que no resumen nada. Y decía:
¿a qué iglesia tengo que ir? Y daba unas 10, 12 cosas. Fíjate, vos tenés que ir a la que veas fruto de Dios, que te cuidan, que te aman, que son como vos, que no son superiores a vos, que no te miran desde arriba, ni siquiera te miran desde abajo, te miran a la misma altura de los ojos y quieren que crezcas, que la palabra prime, que viva en vos, que florezca, quieren hacer lo posible para lo mejor para vos, de Dios en Cristo en vos. El 35 dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo no tiene más remedio que sacar malas cosas, porque es todo lo que tiene. Damas y caballeros, el corazón es una cajita. Imagínense ahora que ustedes tienen acá, yo tengo acá en mi mano delante de ustedes una cajita cuadrada. ¿La ven? Y si no tengo nada, ¿qué están viendo? Los felicito por la gran imaginación y muchas gracias para no dejarme en banda aquí solito con mi cajita sin nada. Acá tengo una cajita que tiene una tapa. Bueno, de nuevo, ¿la ven? Bueno, pues bien, esta cajita representa mi corazón. Le saco la tapa y con el tiempo le voy metiendo cosas. Una cosa, otra cosa, otra cosa y la cierro. La vuelvo a abrir, le meto cosas y le meto cosas. Luego la cierro de nuevo. Cuando viene la demanda y no tengo tiempo de prepararme y estudiar un versículo frente a la adversidad que tengo en mis propios ojos y ni siquiera una Biblia tengo en la mano, yo destaparé y voy a sacar de aquí adentro solamente lo que yo puse. Por eso es importante cargar esta cajita con la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesucristo fue al desierto y fue tentado por el tentador, Él no tuvo más remedio y no pudo hacer otra cosa excepto responder con lo que Él había guardado en su corazón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Primera retemoría del Huaycor. ¿Verdad? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, 11. Él sacó, abrió la tapa y cuando el tentador lo tentó dijo, sí, pero escrito está tal otra cosa. ¿Lo ven? Es igual con nuestras vidas. Deseamos que de la abundancia de nuestro corazón abre nuestra vida, porque al decir boca, no es solamente la boca, tu vida tiene que hablar, la boca representa tu vida. Deseamos que de la abundancia de nuestro corazón abre nuestra vida, que el fruto que vean las personas en nosotros sea la bendita acción de Dios en Cristo en uno. ¿Por qué estudiamos la palabra de Dios de manera dedicada? Para conocer a nuestro Señor y llegar a ser como Él. Jesús estudió las Escrituras hebreas para saber quién era y qué era, su identidad, misión y su destino como el Redentor de la humanidad. Él supo por esas Escrituras lo que le esperaba después de su resurrección, que más tarde le produjo gozo en el madero. Cuando sea que nosotros leamos el Antiguo Testamento, recordemos que el Antiguo Testamento fue un barrio donde nuestro Señor vivió. Él caminó las veredas del Antiguo Testamento, mucho antes que nosotros. Y busquemos ahí nosotros aprender lo que sea que Él haya aprendido cuando recurrió al Antiguo Testamento. No necesitamos, no deseamos aprender la palabra de Dios para ganar argumentos o para debatir con otros hermanos en Cristo. Deseamos aprender la palabra para vivirla y compartirla con quienes tengan el interés para guiarlos a Dios a través de nuestro Señor, ayudándolos a renacer y luego a que tengan un andar que glorifique al Dios de su salvación y al Señor de sus vidas. Eso hacemos, damas y caballeros, en nuestras iglesias, en las casas, en nuestros trabajos si nos dan la oportunidad de hablar la palabra, en la calle, en la verdulería, en la carnicería, donde sea que te encuentres, pero mayormente en las iglesias, en las casas.
Nuestro valiente Jesús no quiso hacer nada que ofendiera a su Padre, no quiso causarle ningún disgusto por desobediencia. Ojalá nuestros hijos fueran así, ¿no? Este Hijo singular de Dios fue así. Él ciertamente había guardado los dichos de Dios en su corazón para no pecar contra Él. Su inquebrantable sentido de identidad fue sometido al fuego del enemigo en el desierto. Si eres hijo de Dios, y lo ancló a la misión que le había sido encomendada durante todo su tiempo de servicio a Israel y a nosotros. En este tema de la identidad, de saber quién era, también nos dejó ejemplo para que andemos sus pisadas. Mateo 3, por favor. Dios reafirmó lo que él ya pensaba de sí al momento del inicio de su ministerio de liberación en su bautismo y luego, más tarde, con 3 discípulos en el así llamado el Monte de la Transfiguración. Mateo 3, versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Eso dijo. Mateo 17. Versículo 5, 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, a Pedro, Jacobo y Juan que estaban con él. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. Jesucristo tenía su identidad grabada a fuego en su vida. No había nadie que pudiera convencerlo que él no era hijo de Dios. ¿Qué hace que uno no esté convencido que sea hijo del mismo Dios? ¿Que no escuchaste una voz que dijera eso? Ahora les voy a leer la voz que nos dice a nosotros, de manera escrita, en letras, en tinta, que nosotros también somos hijos de Dios. Si el fuego el fuego de las adversidades del mundo sometiera a juicio o a adversidad a quienes somos, nosotros tenemos el respaldo de la palabra de Dios para saber quiénes somos y responder en consecuencia. Juan capítulo 1, versículo 12. Miren, de una manera u otra está hablando de nosotros. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, ven, está hablando de nosotros, les dio potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. Romanos 8. Esta es la voz que nos dice a nosotros que somos hijos de Dios. Romanos 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son vos. Versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos vos. 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de nosotros, de vos, de los hijos de Dios. Lo mismo dice el 21, Gálatas 3, 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Filipenses 2. ¿Vos esperabas escuchar la voz de Dios diciendo que sos hijo de Dios? Mirá todas las veces que te lo dijo. Todas las veces que te lo dijo. Cada vez que vos vayas a estos registros vas a encontrar que están hablando de vos. Vos sos hijo de Dios. Vos sos heredero del Padre Celestial. Vos vas a heredar la tierra. Vos lo representás al Señor Jesucristo. Vos podés hacer sus obras y mayores aún. Vos. ¿Qué pensás vos de vos? ¿Cómo es que pensamos tan poco de nosotros cuando para Dios nosotros hemos valido la vida de su bien más preciado? Damas y caballeros, cuando fue el momento que Dios tenía que comprarnos, es como que metió la mano en el bolsillo y lo único que le quedaba en el bolsillo era su Hijo y lo dio por nosotros. No tenía otra cosa Dios para entregar.
Y si lo hubiese tenido, esta era la más grande. Todos nosotros que somos padres, por el amor de Dios, por un segundo cortado en dos, pensemos qué hubiésemos hecho en lugar de Dios. Si lo hubiésemos entregado por los que le clavaron la lanza a nuestro Señor, por los que repartieron su vestido, por quienes clavaron los clavos, por quienes pusieron el madero, por quienes lo escarnecieron, lo escupieron, le pegaron. Pensá si vos lo hubieses entregado por esos desgraciados. Sin embargo, Él lo hizo por nosotros que creemos en Él, pero lo hizo por aquellos desgraciados. ¡Qué bárbaro! ¡Qué herencia tenemos! ¡Qué Señor! Dios en Cristo en nosotros. Esto tiene que hacer algo por nosotros. Como la canción Efervescencia, esto tiene que ser un Alka-Seltzer dentro nuestro. Caramba, tantos volcanes producen tantas desgracias, humo, ceniza, temblores. El volcán de nuestra vida es esta palabra que vive en nosotros. Tenemos que hacer erupción de esa palabra alrededor nuestro de tal manera, de tal forma que no necesitemos hablarla, que nuestra vida, que venga la gente de tal manera y diga, ¿qué tenés vos? Tenés un no sé qué, que qué sé yo, y ahí le das con todo. Abrís Romanos 10:9. ¡Qué bárbaro! Vivamos esta vida que Dios ha diseñado que nosotros podemos vivir. Lucas capítulo 4, emocionante versículo. Este es un registro que voy a tratar de terminarlo porque es de locos. Esa es una cosa tremenda este registro. Jesús tenía confianza en su identidad y en que Dios siempre honraría su obediencia, haciendo efectivas sus promesas acerca de él. Lucas 4. El mismo Dios de Jesús es nuestro Padre y no hará menos por nosotros que lo que hizo por nuestro Señor. Lucas 4, versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, fue a su barrio y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque estaba leyendo de él. Los otros no sabían, pero él sabía, porque él había estudiado las palabras de su padre en el Antiguo Testamento. Estaba leyendo de él. Imagínate, justo ese día sacaron ese rollo, no lo sacó él el rollo. ¡Qué diosidencia! Justo ese día agarran ese rollo y le dicen, toma, lee, ¿vos quién sos? Jesús. Ok, Jesús, lee. Y él agarra el rollo de escritura y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Nosotros podemos predicar la vida agradable del Señor. Él tenía este año, nosotros no sabemos cuánto tenemos. Metele pata, chabón. No sabés cuánto te queda, metele pata, apretá el acelerador, subite a la Kawasaki y dale con todo, rompé los frenos. Porque no hay otros que puedan manifestarle a la gente estas grandiosas cosas de Dios, que Dios es bueno, perdonador, bondadoso, amoroso, que ni mata ni enferma, que da pan y da dientes. Porque dicen que Dios, ¿cómo es que dice la expresión? ¿Dios le da pan a quien no tiene dientes? No, Señor. Dios da pan y da dientes. Decíselo que Él no mata ni enferma. ¿Quién se lo va a decir? ¿Los que creen que los muertos están vivos? ¿Los que piensan que Dios y el Señor Jesucristo es lo mismo? Todo es igual, está todo bien. Fierita. Si no hablamos nosotros, le damos la oportunidad a estos pobres confundidos que hablen ellos. En el 20 dice, Dios, quiero ver este video.
Yo quiero ver, juro, de verdad, quiero ver este video. Yo ya sé que se lo dije varias veces, pero yo este video lo quiero ver. Y enrollando el libro en el 20 dice, lo dio al ministro, se sentó y todo el mundo lo miraba. Estaban fijos los ojos en él y con total seguridad terminó de leer en pie, se sentó y en el 21 comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura. ¿Cómo sabía? Porque la había hecho carne en su vida. ¿Cómo vas a saber vos la escritura? Porque la haces carne en tu vida. Él era un hombre como vos. Cuando era chiquito tuvieron que cambiarle los pañales. Se hizo pichín y se hizo la otra. Como todos los bebés, como vos lo hiciste cuando eras chiquito, como lo hacen tus hijos. Él era un ser humano en todo como nosotros. Por eso te pudo representar. Por eso te sustituyó en la cruz. Entonces, si Él pudo hacerlo, yo también. ¿Me va a costar? Les aseguro, me está costando. Pero la palabra dice que puedo, entonces puedo. Primera de Pedro, capítulo 2. La palabra escrita fue la base de Jesús para desarrollar una íntima relación con Dios. En nuestro caso también lo es para desarrollarla con el mismo precioso Padre y con su Hijo nuestro Señor. Jesucristo anduvo un andar de obediencia y servicio y ahora puede asistirnos a que nosotros también lo tengamos. Primera de Pedro 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cristo encomendaba todo a Dios, quien juzga justamente, a diferencia de Adán, que se las arregló solo. ¿Cuántas veces? Adán, Cristo. Adán se las arregló solo. Cristo no. ¿Cuántas veces nosotros estamos en aquel extremo en lugar de ir a aquel otro? ¿Verdad? Romanos 6. Si vamos a seguir sus pisadas, muramos a nosotros mismos y vivamos en vida nueva como resucitados con Él. Romanos 6, versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros hagamos lo que queramos. Claro que no, andemos en vida nueva. ¿Y dónde encontramos los detalles de esta vida nueva, de cómo vivirla? Aquí. Lucas 9. Morir a uno mismo o considerarse muerto en Cristo para andar en vida nueva es una acción de mente renovada que nosotros necesitamos hacer. Lucas 9, versículo 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Hemos desarrollado el tema en la enseñanza de ayer. En ocasiones, damas y caballeros, estamos tan preocupados por nuestras vidas como si no existiera nuestro querido Dios que las cuida y vela por nosotros. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Aquí la invitación de nuestro Señor es negarse a la vida que gira a nuestro alrededor y nada más. Yo soy el ombligo del mundo. El centro es nuestro ombligo y unos centímetros alrededor. Sin considerar un mundo sufriente
que necesita que le proclamemos la libertad que trae la palabra de Dios. Jesús se negó a sí mismo de manera consciente en su vida de servicio y finalmente se negó de manera literal para que nosotros tengamos una vida nueva para vivir en beneficio de los demás. Filipenses capítulo 2. En el versículo 1 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La mente de Cristo estaba llena con la palabra de Dios al punto tal que Él personificó el corazón más íntimo de Dios en todo lo que dijo e hizo. Si vamos a llegar a ser como Él, también debemos saturar nuestros corazones con el único estándar para vida al máximo, la palabra de Dios. Esto requiere decisión deliberada y esfuerzo para mantener esa decisión a lo largo del tiempo. La palabra claramente dice que nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que ni siquiera nuestra indisciplina podría separarnos. Ahora bien, con una mano en el corazón, teniendo un Dios así de amoroso, ¿no dan ganas de obedecerle y de proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo? De acuerdo a la medida en que practiquemos fielmente a hacer su palabra, encomendándonos a nuestro Padre como lo hizo Jesús, los frutos en nuestra vida serán hiper evidentes a aquellos que tienen hambre y sed de Dios y podremos ayudarles a que vayan a Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Damas y caballeros, eso es servir como sirvió nuestro Señor Jesucristo. Gracias Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, por la grandeza de tu ser, por la simpleza de tu palabra, por la profundidad de tu palabra y de tu ser, de tu carácter bondadoso para con nosotros. Te agradecemos profundamente que hemos pasado estos días maravillosos, todos juntos aquí, reunidos en torno a tu palabra. Hemos venido por vos, Dios, y también, claro, nos quisimos ver, quisimos estar juntos, quisimos compartir tu palabra, tus bendiciones en nuestras vidas, compartir con nosotros y honrar el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo entre nosotros. Quiera Dios, quieras vos Dios, que cada uno de nosotros salga de aquí satisfecho con lo que vino a buscar, que haya ordeñado cada segundo de esta reunión anual para que se lleve lo que vino a buscar. Te amamos, querido Dios, te amamos, te veneramos, te honramos, te adoramos. Te agradecemos tanto en el nombre del Señor Jesucristo por estos días maravillosos y por la vida maravillosa que tenemos desde que te conocemos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.